¿Podría un chimpancé con los ojos vendados, lanzando dardos a una lista de acciones, podría seleccionar una cartera que rinda tanto o incluso más que la de un experto? La primera vez que lo oí, vamos, pensé que era una broma. Pero es la pregunta con la que Burton Malkiel nos golpea en su clásico Un paseo aleatorio por Wall Street. Tenemos aquí la 11ª edición de un libro que, sinceramente, lleva más de 40 años poniendo nerviosa a toda una industria. Nuestra misión hoy es entender por qué Malkiel se atreve a hacer una afirmación tan salvaje y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros con esa información. Es que es una pregunta que no es nada inocente. Va directa a la línea de flotación de gestores de fondos, de analistas, de asesores financieros que mueven billones de euros. Lo que vamos a hacer es desglosar la lógica implacable que hay detrás de esa pregunta. Vamos a explorar las grandes teorías sobre cómo se valora una acción. Veremos por qué Malkiel cree que la mayoría de los profesionales fallan. Y al final, pues destilaremos la estrategia que él propone. La que él cree que es la más inteligente para el inversor de a pie. Una estrategia que, por cierto, es sorprendentemente sencilla. Pues vamos a ello. Ok, para empezar a entender todo esto, Malkiel nos dice que, históricamente, la gente ha intentado valorar las acciones de dos maneras que son como el agua y el aceite. Por un lado está la que él llama la teoría de la base sólida. Que es la que nos suena más lógica, ¿verdad? La idea es que cada empresa, cada acción, tiene un valor intrínseco, un valor real, y que se puede calcular. Un inversor concienzudo estudiaría los activos de la empresa, sus beneficios presentes, sus perspectivas de crecimiento futuro, y llegaría a una cifra. Esta acción vale 85 euros. Si en el mercado cotiza a 60, es una ganga y hay que comprar. Claro. Si cotiza a 100, está cara y hay que vender, o directamente no tocarla. Es el enfoque del detective financiero, por así decirlo. El método de Benjamin Graham y su alumno más brillante, que es Warren Buffett. Suena completamente racional. Pero entonces Malkiel nos presenta la otra cara de la moneda, la teoría de los castillos en el aire. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, un poco extraña. Se pone extraña porque abandona por completo la racionalidad y entra de lleno en la psicología. A un seguidor de esta teoría no le importa lo más mínimo cuánto vale realmente una empresa. Su única obsesión es predecir qué pensará la masa de inversores en el futuro. El objetivo no es comprar una acción por su valor, sino comprarla porque crees que mañana habrá alguien, lo que llaman un tonto mayor, dispuesto a pagar más por ella. Da igual si la empresa gana o pierde dinero. El libro lo resume con una máxima latina que es brutal. Res tantum valet quantum vendi potes. O sea, el valor de un objeto es lo que otra persona esté dispuesta a pagar por él. Me parece fascinante y terrorífico a la vez, porque sugiere que el mercado no es un lugar de lógica, sino un concurso de popularidad. Exactamente. Y Malkiel no se queda en la teoría, ¿eh? Nos da ejemplos históricos para que veamos el poder destructivo de construir estos castillos en el aire. Nos habla de la fiebre de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII. La gente vendía sus casas y sus tierras para comprar un solo bulbo de tulipán. Increíble. No por su belleza, sino porque estaban convencidos de que al día siguiente alguien pagaría el doble. Obviamente, la burbuja estalló y llevó a la ruina a miles de personas. Y no fue un caso aislado, ¿no? ¿El libro menciona más? Claro, nos lleva a la burbuja de los mares del sur en Inglaterra un siglo después, con gente invirtiendo en una compañía que prometía riquezas del comercio con Sudamérica que nunca se materializaron. Pero lo realmente potente es cómo Malkiel conecta esos episodios, que parecen de otra época, con burbujas que hemos vivido o de las que hemos oído hablar. La locura de las empresas.com a finales de los 90. Recuerdo esa época. Empresas que no habían ganado un euro en su vida y que valían en bolsa más que General Motors. Era una locura colectiva, la sensación de que si no entrabas te estabas perdiendo algo histórico. Esa es la psicología del castillo en el aire. El miedo a quedarse fuera. El FOMO que dicen ahora. Y lo mismo ocurrió con la burbuja inmobiliaria de los 2000, que desembocó en la crisis de 2008. El patrón se repite. Una narrativa de que esta vez es diferente, de que los precios solo pueden subir, hasta que la realidad se impone. La conclusión de Malkiel es clara. A corto plazo, el mercado puede ser un mecanismo de votación, un concurso de popularidad dominado por la euforia o el pánico. Pero a largo plazo, siempre acaba convirtiéndose en un mecanismo de pesaje, donde lo que importa es el valor real, la base sólida. El peso de los beneficios acaba aplastando los castillos en el aire. Vale, entiendo esa tensión.
Si las burbujas y la psicología de masas son tan potentes y todo puede venirse abajo, da la sensación de que predecir lo que va a pasar a corto plazo es imposible. Parece que todo es aleatorio. ¿Es ahí a donde nos lleva Malkiel? Has dado en el clavo. Ese es el corazón de su libro. La teoría del paseo aleatorio. Aplicada a la bolsa, significa que los movimientos de precios de un día para otro, de una semana para otra, son impredecibles. El hecho de que una acción haya subido durante los últimos 3 días no nos dice absolutamente nada sobre si mañana subirá o bajará. Cada día es un nuevo lanzamiento de moneda. Pero eso va en contra de toda una industria multimillonaria de análisis. Tenemos a 2 ejércitos de profesionales que se dedican precisamente a eso, a predecir lo impredecible. Los analistas técnicos y los analistas fundamentales. Supongo que Malkiel tiene algo que decir sobre ellos. Tiene mucho que decir y no es nada halagador, la verdad. Para él, los analistas técnicos, los chartistas, son los arquitectos por excelencia de los castillos en el aire. Son los que miran gráficos de precios pasados y creen ver patrones con nombres esotéricos como hombro, cabeza, hombro o dobles techos, y aseguran que esas figuras predicen el futuro. A mí siempre me ha parecido un poco como leer las hojas de té o mirar las nubes. ¿Hay alguna prueba de que eso no funciona? Malkiel ofrece una prueba que es demoledora por su simplicidad. Cuenta en el libro cómo realizó un experimento con sus alumnos. Les dio una moneda y les dijo que crearan un gráfico de una acción ficticia. Empezaban en $50. Si salía cara, el precio del día siguiente subía medio punto. Si salía cruz, bajaba medio punto. Y repitieron el lanzamiento decenas de veces. ¿Y qué salió de ahí? Salió un gráfico que era indistinguible de uno real de Wall Street. Tenía tendencias alcistas, soportes, resistencias, vamos, todos los patrones que un chartista se tomaría muy en serio. La conclusión es brutal. El cerebro humano está programado para ver patrones donde solo hay azar. Lo que los chartistas analizan con tanta solemnidad podría ser literalmente el resultado de lanzar una moneda al aire. Es una bofetada de humildad para toda esa disciplina. Me imagino la cara de un chartista al oír esto. Vale, el análisis técnico queda bastante desacreditado. Pero un momento, ¿qué pasa con el análisis fundamental? Me cuesta creer que el método de alguien como Warren Buffett, que es multimillonario gracias a ello, sea defectuoso. ¿Qué dice Malkiel exactamente para rebatir el método que ha funcionado para la mayor leyenda de la inversión? Esa es la pregunta clave, y la respuesta de Malkiel es sutil. No dice que el análisis fundamental sea inútil o una farsa como el técnico. De hecho, él cree en el concepto de la base sólida. El problema, argumenta, es que en la práctica es casi imposible hacerlo bien de forma consistente. Y lo es por 4 razones principales. A ver, ¿cuáles son? La primera es obvia. El futuro está lleno de sucesos aleatorios. Puedes hacer el análisis más brillante del mundo sobre una aerolínea, pero no puedes predecir una pandemia global o una guerra que dispare el precio del petróleo y arruine tus previsiones. La segunda es la contabilidad creativa. Las empresas tienen un margen enorme para presentar sus cuentas de la manera que más les favorezca. Un analista puede estar trabajando con datos que, siendo legales, no reflejan la realidad económica de la compañía. O sea que la materia prima del análisis ya puede estar viciada de origen. Exacto. La tercera razón es que los analistas simplemente se equivocan. Son humanos. Pueden ser demasiado optimistas, demasiado pesimistas o cometer errores de juicio garrafales. Y la cuarta, que es quizá la más cínica y la más importante, son los conflictos de intereses, la famosa muralla china de los bancos de inversión. La supuesta separación entre el departamento de análisis, que recomienda acciones al público, y el de banca de inversión, que gana millones ayudando a esas mismas empresas a salir a bolsa. Malkiel dice que esa muralla es más bien un queso gruyère, está llena de agujeros. Un analista que trabaja en un gran banco tiene presiones, sutiles o no tanto, para no emitir una recomendación de vender sobre una empresa que es un cliente importante del banco, o que podría serlo en el futuro. Esto sesga masivamente las recomendaciones. Por cada recomendación de vender, hay decenas de recomendaciones de comprar o mantener. El juego está amañado. Entendido. O sea, aunque el método de Buffett sea teóricamente el correcto, para el 99,9% de los profesionales, e infinitamente más para un particular, es una misión casi imposible, por el ruido, los datos malos y los conflictos de interés. Pero todo esto es teórico. ¿Hay alguna prueba definitiva? ¿La pistola humeante que demuestre que estos expertos en conjunto no lo hacen mejor que el azar? La hay, y es el argumento más poderoso de todo el libro.
la comparación directa de rentabilidad a largo plazo. Es el golpe de gracia. Malkiel nos pone un ejemplo en el prólogo que es para enmarcar. Pide que imaginemos a alguien que en 1969 invirtió $10,000. Vale. Si esa persona hubiera puesto su dinero en un fondo de gestión activa medio, es decir, uno de esos fondos donde un equipo de expertos elige las acciones que creen que van a subir más, para el año 2014 esos $10,000 se habrían convertido en $501,470. Que no está nada mal, es una multiplicación por 50. No está mal, hasta que lo comparas con la otra opción. Si esa misma persona en 1969 hubiera invertido los mismos $10,000 en un fondo que no hace nada, que simplemente compra y mantiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo que se conoce como un fondo indexado al S&P 500, en 2014 tendría $736,196. Un momento. Casi $250,000 más por no hacer nada. Por elegir al chimpancé en lugar del experto. Eso es increíble. Es una diferencia abismal, casi un 50% más de dinero. Y no es una anomalía de ese periodo concreto. El libro está lleno de estadísticas de agencias como Standard & Poor's que demuestran año tras año que la gran mayoría de los gestores de fondos de gestión activa, entre 2/3 y el 80%, dependiendo del año y la categoría, no consiguen batir a su propio índice de referencia. Pagan comisiones altísimas por un resultado que es, en la mayoría de los casos, peor que la media del mercado. Si es que es una conclusión demoledora. Si los profesionales, con equipos de analistas, acceso a información privilegiada y dedicando su vida a esto, no pueden superar al mercado de forma consistente, ¿qué se supone que debe hacer un inversor normal y corriente? ¿Tirar la toalla? Al contrario, aquí es donde el libro se vuelve increíblemente optimista y práctico. La conclusión de Malkiel no es que no se deba invertir, sino que se debe hacer de la forma más inteligente y sencilla posible. Y su recomendación principal es lo que él llama el paso del que no piensa. Si no puedes vencer al mercado, únete a él. Cómpralo entero. A través de los fondos de inversión indexados que mencionabas, fondos que no intentan ser más listos que nadie, simplemente replican un índice como el S&P 500 o un índice mundial, comprando todas las empresas que lo componen. Exacto. Lo fascinante es que el propio Malkiel fue uno de los primeros académicos en proponer la creación de estos fondos para el público general. Fue en la primera edición de su libro, en 1973, antes de que existieran. Vio el futuro. Y las ventajas que describe son irrefutables. Primero, los costes son mínimos. Las comisiones de un fondo indexado pueden ser del 0,1% o menos, mientras que un fondo activo te puede cobrar un 1,5% o un 2% cada año. Esa diferencia, compuesta durante décadas, es la que explica gran parte de esos $235,000 del ejemplo. Entiendo. Se trata de no dejar que las comisiones se coman tus beneficios. Exacto. La segunda ventaja es la diversificación máxima. Al comprar un fondo del mercado mundial, estás comprando una pequeña parte de miles de empresas de decenas de países y sectores. El riesgo de que la quiebra de una empresa te arruine, pues, desaparece. Y la tercera es la eficiencia fiscal. Como estos fondos apenas compran y venden acciones, no generan plusvalías imponibles cada año, lo que permite que tu dinero crezca de forma más eficiente. Es una estrategia elegante, barata y probadamente efectiva. Vale. La estrategia de comprar en el mercado a través de fondos indexados parece la base. Pero Malkiel no se queda ahí, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el mismo perfil. Un chico de 25 años no puede invertir igual que un jubilado de 70. Correcto. Y esa es la otra gran herramienta práctica que ofrece el libro, la guía de inversión siguiendo el ciclo vital. El principio es muy intuitivo. Tu estrategia de inversión tiene que adaptarse a tu edad y a tu capacidad para asumir riesgos. Una persona joven tiene por delante décadas de salario. Si el mercado se desploma un 40% como en 2008, para esa persona es una oportunidad fantástica para seguir comprando participaciones del mercado a precios de rebajas. Su horizonte temporal le permite asumir más riesgo, así que puede tener un porcentaje muy alto de su cartera, un 80 o un 90%, en acciones, que a largo plazo es lo que más rentabilidad ofrece. Tiene todo el sentido. Para alguien de mi edad, una crisis es una oportunidad, pero para mis padres, que están cerca de la jubilación, sería una catástrofe. Precisamente. Alguien que se acerca a la jubilación o que ya está jubilado no tiene décadas de salario por delante para recuperarse. Depende de ese capital para vivir. Por tanto, no puede permitirse grandes sobresaltos.
Su cartera debe ser mucho más conservadora, con un peso mucho mayor en activos más estables, como los bonos, y manteniendo siempre una reserva de liquidez para imprevistos. Se trata de ir girando el termostato del riesgo a medida que avanzamos por las etapas de nuestra vida, menos riesgo a medida que nos hacemos mayores. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle de Malkiel, la imagen final es bastante clara. Es cristalina. Sintetizando mucho, el viaje que nos propone es este. Primero, entender que el mercado es un campo de batalla entre la lógica del valor, la base sólida, y la locura de las masas, los castillos en el aire. Segundo, aceptar la evidencia de que, por esa misma razón, los movimientos a corto plazo son un paseo aleatorio imposible de predecir de forma consistente, ni siquiera por los expertos. Y tercero, aplicar la solución más lógica y poderosa. Invertir de forma pasiva a través de fondos indexados de bajo coste y máxima diversificación, ajustando la proporción de riesgo de nuestra cartera a nuestra etapa vital. Es una filosofía de inversión completa. Es una lógica aplastante, la verdad. Pero, y esto es algo que me ha estado rondando por la cabeza mientras hablábamos, el propio Malkiel, después de dedicar todo un libro a demostrar la eficiencia del mercado, deja una pequeña puerta abierta al final. Habla de que muy de vez en cuando pueden aparecer billetes de $100 tirados en el suelo. Es una paradoja fascinante, ¿sí? Es su forma de admitir que, aunque el mercado sea eficiente el 99% del tiempo, pueden existir anomalías, momentos de irracionalidad extrema o empresas tan claramente infravaloradas que suponen una oportunidad casi segura. Reconoce que quizás un inversor excepcionalmente astuto y disciplinado, alguien como Buffett, podría encontrar y recoger esos billetes. Y eso me deja con una pregunta final, una reflexión para quien nos escucha. La lógica de Malkiel a favor de la pasividad es abrumadora, pero esa pequeña puerta que deja abierta lo cambia todo. Nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental como inversores. ¿Merece la pena dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y asumir el enorme riesgo de intentar ser el elegido, de buscar esos escasísimos billetes de $100, sabiendo que la inmensa mayoría de los que lo intentan no solo no los encuentran, sino que acaban perdiendo contra el que no busca nada? ¿O es más inteligente simplemente ser el dueño de todo el terreno donde de vez en cuando esos billetes podrían aparecer?